amas y que lo has demostrado en la cruz del Calvario, Señor, muriendo por nosotros. Y un día, como te hemos cantado, Señor, te veremos en gloria. Te veremos triunfante en gloria, como el resucitado, Señor, que vendrá por su iglesia y restablecerá a su pueblo amado Israel. Padre, en esta noche, Señor, ahora permítenos atender tu palabra. Permítenos, Señor, aprender más un tema grande y maravilloso que nos habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y que también Él no se quedó en la tumba, no está en la tumba, Él vive por los siglos de los siglos. Y también lo celebramos y alabamos su nombre porque Él vive, y que a través de tu palabra nosotros lo podemos conocer, lo podemos aprender y vivir en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, ocupen sus lugares, por favor. Quiero comentarles antes de ir a la palabra del Señor que como cristianos nosotros estamos llamados a reunirnos para exaltar, para adorar al Señor nuestro por su gran amor y su grande misericordia que ha mostrado a nuestras vidas. Y que hoy, que es un culto especial también, hermanos. Y sé que el día de mañana estaremos la mayor parte de hermanos conmemorando esto, pero no podemos dejar que pase esta noche recordando la noche de Getsemaní. Y como yo les compartía, hermanos, anteriormente, desde unos días atrás, que tendremos que reflexionar en estos días más que otros días. Tenemos que reflexionar que como cristianos, usted, yo y todos los que hemos conocido al Señor, hemos sido marcados, hemos sido sellados con la sangre del Cordero. Porque dice su palabra que hemos sido lavados, amén, y comprados con la sangre del Cordero. La muerte de Jesús es un tema muy importante, hermanos, que tenemos que recordar, y es, hermanos, un canto o es un recordatorio en forma de canto que se canta en el cielo, o que vamos a cantar en el cielo, que es el canto del Cordero, en donde todos los redimidos cantarán y dirán: digno es el Cordero, que fue inmolado y que nos ha lavado con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no se presenta, hermanos, en un vacío. Está establecida, hermanos, dentro del marco general de las Escrituras. Alaba el Señor. Y en particular a través de algunas verdades que la misma palabra de Dios nos enseña, hermanos, y hemos conocido el propósito grande que nuestro Señor Jesucristo fue enviado del cielo para buscar y salvar lo que se había perdido. Alaba el Señor. Tenemos que comprender en primera instancia, hermanos, que el Dios Trino, creador de los cielos y de la tierra, hermanos, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, el Dios que es uno en naturaleza, en deidad y en divinidad, hermanos, hicieron un pacto eterno y
tuvieron un plan desde antes de crear al hombre, porque la redención, hermanos, de Jesús nunca ha sido y nunca fue un plan B. Nunca. Como mucha gente piensa, hermanos, que Jesús tuvo que venir a la tierra para hacer otro plan. No, hermanos. La muerte de Jesús, según Efesios 1, ya lo había estipulado el Dios Trino, hermanos. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía que Adán iba a pecar. Él ya sabía, hermano, que el mundo iba a ser destruido por el enemigo, pero también, hermanos, su plan en su perfecta voluntad era rescatar a la humanidad de sus pecados. Alaba al Señor. También, hermanos, como segunda instancia, es necesario comprender quiénes somos nosotros los seres humanos. Somos una raza en el cual se ha alejado de Dios, en el cual hemos vivido en pecado porque hemos recibido la naturaleza pecaminosa del primer Adán. Según Romanos, hermanos, en donde en el capítulo 6, a grandes rasgos, Pablo habla acerca que por la desobediencia de un hombre vino el pecado a toda la humanidad. Pero por la obediencia de otro hombre, que en el sentido humano, hermanos, es el Hijo de Dios hecho Hijo de hombre, siendo obediente hasta la muerte, muerte de cruz, nos ha dado, hermanos, la salvación. Nos ha dado el perdón de nuestros pecados. También quiero compartirles, hermanos, que cuán grave problema es el pecado para el hombre. El pecado es un grave problema para el hombre. Tan grave problema para el hombre, hermanos, que Dios en su voluntad perfecta quiso rescatar al hombre de su pecado. Y para poder rescatarlo de su pecado, hermanos, Dios tuvo que hacerse hombre. Aleluya. Alaba al Señor. Y en su grande amor y en su grande misericordia exigía una justicia por los pecados de la humanidad. Justicia que solamente pudo satisfacer el Hijo de Dios. Cuando Él ocupó nuestro lugar, hermanos, para hacer no solamente expiación y redención, sino justificación por nuestros pecados. Pero también es necesario entender, hermanos, quién es Jesús. Jesús, hermanos, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad. No, hermanos, no es una persona ajena a los sufrimientos de la humanidad. Los que creen, hermanos, en sincretismos y en muchas ideas acerca de Dios, dicen que Dios creó al mundo y creó al hombre, pero que cuando pecó lo abandonó a su suerte, lo abandonó a un destino incierto. Pero sabemos a la luz de la palabra del Señor que eso no es verdad. Aún Dios, cuando vio al mundo perdido, aún Dios, cuando vio al hombre desprovisto de salvación y de perdón, Él vino a buscarnos. Ese es Jesús, el Hijo de Dios. Aquel que dijo: me formaste cuerpo. Lo leíamos el día de ayer. Cuando hubo hermanos, un acuerdo, cuando hubo hermanos, un discurso, una plática entre los miembros de la Trinidad. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo al Padre: quítalo primero para ahora poner esto. Este plan que ya teníamos desde la eternidad. Dice: y me formaste cuerpo. Este cuerpo que el Padre le formó al Hijo de Dios, hermano, fue bajo la obra maravillosa y
admirable de la encarnación. El Verbo se hizo carne. El Verbo divino que estaba con el Padre de la eternidad se hizo carne. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo se identificó con las necesidades de los pecadores. Él, que no fue pecador y nunca pecó, hermanos, ni hizo daño a nadie, se identificó y se sigue identificando con los pecadores, dándoles perdón y descanso a su alma. Por eso Él decía en su palabra: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, quiero extenderme un poquito más allá acerca del sacrificio de Cristo, antes de ir, hermano, a algunos puntos principales de lo que sucedió en la noche del jueves, que no solamente fue la noche del Getsemaní, sino muchas cosas pasaron, hermanos, una noche antes que el Señor Jesucristo fuese entregado a la cruz. En la palabra del Señor nos habla, hermanos, de cómo su sacrificio en la cruz trae mucho significado para la vida del hombre. Alaba el Señor. Y el sacrificio de Jesucristo en la cruz junta muchos temas. Y hermanos, y todos estos temas juntos nos explican el significado y la importancia de la muerte salvadora de nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros, de una manera, hermanos, muy específica. La muerte de Cristo nos habla del tema de la obediencia. Alaba el Señor. Eso fue la perspectiva del Hijo de Dios al hacerse Hijo del Hombre. Jesucristo, que era igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para tomar forma de hombre. Y hermano, y tomando la forma de hombre y siendo en condición de siervo, dice que se humilló a sí mismo para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo vino a hacer la voluntad de su Padre, hermanos. Alaba el Señor. Usted puede anotarla y leer la cita de Filipenses 2:8, en donde, hermanos, Jesucristo fue el siervo obediente. Alaba el Señor. En Hebreos 5:8-9 nos habla de esa obediencia como el Hijo del Hombre. Alaba el Señor. En Romanos 5 se sitúa en el contexto del pacto en relación con los dos representantes de los seres humanos. Por un lado, Adán, el primer hombre, el ser creado, hermanos, por Dios. Y por un lado, el segundo Adán, que viene del cielo. El primer Adán fue un hombre o una persona desobediente ante el mandato de Dios, cuando Dios le dijo al primer Adán, y también, hermanos, a la primer mujer, en el contexto que estamos hablando: de todo árbol podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto, de él no comerás, porque el momento que ustedes coman, ciertamente morirán. ¿Sabe? El hombre, el primer Adán, desobedeció. Y esa desobediencia, hermanos, según el contexto que estamos tratando, trajo el pecado a la humanidad. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero vino un segundo Adán. ¿Y por qué se le llama el segundo Adán? Hermanos, porque Cristo fue hombre. Amén. Él se encarnó siendo espíritu infinito y perfecto, y siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se encarna y fue carne como el primer Adán,
Sin embargo, hermano, hay una grande diferencia entre los dos, en que el segundo Adán fue un siervo obediente. Amén. Y se sitúa, hermano, en el contexto de su muerte sacrificial como nuestro gran sumo sacerdote, en donde él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El siguiente tema que se habla, o el segundo tema que podemos hablar de la muerte de Jesús, es de que él vino para hacer sacrificio. Y nos recuerda, hermano, lo que en el Antiguo Testamento se hacía a un animalito, un cordero sin tacha, perfecto, que ocupaba, hermanos, el lugar para ser sacrificado, y que su sangre era vertida y era, hermanos, impregnada en las casas, en los hogares del pueblo de Israel, para que la muerte no afectara a las familias que estaban allí. Y sabe, este Cordero de Dios que fue sacrificado, nuestro Señor Jesucristo, alabe al Señor, toda la ley de Moisés, toda la ley, hermano, del Antiguo Testamento, todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplían en la persona de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que pagó por los pecados, el que ocupó nuestro lugar, el que dijo, consumado es. El tercer tema por el cual habla de la muerte de Jesús, habla de la propiciación. Alabe al Señor. Una palabra, hermanos, que figura del sacrificio del sacerdote y de la ira de Dios contra el pecado. De modo significativo, hermano, esta palabra presenta a Dios en su santa ira contra el pecado como el objeto de la cruz, y los efectos del pecado son diversos, pero ante todo nuestro pecado es contra Dios. Alabe al Señor. Y si es contra Dios, es a Dios a quien hemos ofendido, es a Dios con quien nosotros hemos pecado. Alabe al Señor. De tal manera que la propiciación, hermano, es la misericordia de un Padre, es decir, la misericordia del Padre que nos da la solución de nuestros pecados en la persona de su Hijo Jesucristo. Al ser redimidos con su sangre, al ser lavados con su sangre. Yo lo he repetido muchas veces, hermanos, anteriormente. Mucha gente cuando ve a Jesús en esos programas, en esas películas, tiene a veces hasta compasión de Jesús. Y yo recuerdo, hermanos, que cuando era niño, allá en el estado de Veracruz, donde se practicaba la dichosa tradición de aquellas personas que lo hacen, pero que su corazón está lejos de Dios y que no han experimentado el perdón de sus pecados. Yo recuerdo que aún la gente lloraba cuando veía a un Jesús o a un hombre con la máscara de Jesús. Yo desde niño me daba tristeza todo eso. Y me preguntaba por qué la gente no se da cuenta que nadie puede ser como Jesús, que nadie le ocupará el lugar de la cruz como lo ocupó Jesús. Gloria a Dios. Y que fue iniciativa de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y fue su amor, fue su compasión. Y sabe, por misericordia hacia nosotros. Él murió por misericordia hacia nosotros. Y los que deberíamos de tener lástima somos nosotros. Porque si no, hermano, o el hombre no acepta el regalo de la salvación que Jesús dio en la cruz, nunca va a conocer la eternidad con Cristo. La propiciación, hermano, es la iniciativa en la gracia y el amor
para satisfacer las demandas justas y santas contra el pecado que nos condenaba, hermano, y que Cristo hizo propiciación por usted y por mí, para que ahora la ira de Dios se apartara de nosotros, hermanos. Antes vivíamos bajo la ira del Padre, pero ahora tenemos su amor, tenemos su salvación, tenemos su perdón. Pasamos al Señor. Otro tema que podemos ver, hermano, es la redención. La palabra redención significa compra o rescate. Alaba el Señor. Es decir, que Dios nos ha liberado. Amén. Él pagó un precio inimaginable y fue su sangre, hermanos, que nos rescata y nos salva de todo pecado. Usted puede leerlo en Colosenses, que Él le arrebató, hermano, el decreto a Satanás, porque ahora con su sangre preciosa nos redimió. Amén. Él pagó un precio, hermanos, que ni usted ni yo podíamos pagar. Alaba el Señor. Eso también es cierto en el caso de la cruz, hermano. El costoso precio de nuestra redención fue pagado por Cristo al derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Por eso, hermanos, Efesios 1:7 lo habla. Amén. Que Él pagó con su sangre preciosa nuestros pecados. Otro tema, hermanos, que habla del sacrificio de Cristo es el tema de la reconciliación. Hermanos, la muerte de Cristo también nos aseguró reconciliación primeramente con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y siendo estando enemistados, hermanos, dice que Él nos reconcilió con el Padre a través de su sangre preciosa. Luego esta reconciliación que usted y yo hemos obtenido con el Padre, ahora nos da la facultad para reconciliarnos unos con otros. ¿No le da alabanza a Dios por eso? Aquí no debe de haber, hermanos, nada de disensiones, pleitos y iras, contiendas, porque ya el Señor nos reconcilió a través de su Hijo. Esa reconciliación se extiende, hermano, con los hermanos del cuerpo de Cristo. Alaba al Señor. También, hermanos, cuando nos reconcilió el Padre a través de su Hijo, también, hermanos, nos habla acerca de que ya no tenemos amistad ni con el mundo, ni con el pecado, ni con Satanás. Aleluya. Ahora nuestra reconciliación solamente nos da oportunidad para tener comunión, amor y amistad con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora ya no tenemos enemistad con Dios. Esa enemistad fue eliminada. Y podemos disfrutar ahora, hermanos, de una amistad de amor supremo con todos los beneficios que nos da esa amistad. Esta amistad con el Padre nos trae ayuda, nos trae compasión, nos trae sanidad, nos trae, hermanos, consuelo, nos conforta. Es decir, que la muerte de Cristo, hermano, también nos trajo reconciliación. Alaba al Señor. También, hermano, nos trajo otro tema que podemos ver, es que ahora la muerte de Jesús nos ha traído un favor tan grande como es la justificación. La justificación, hermano, es que Dios nos ha hecho un cambio de condición y de lugar. Primeramente de condición. Ya no somos hijos del diablo, ni somos hijos del mundo, ni somos hijos de las tinieblas. Ahora somos hijos de Dios. Y ahora nos ha cambiado de un lugar a otro, porque estábamos en la cárcel esclavizados.
Pero ahora nos ha pasado al reino de su amado Hijo Jesucristo, en cual tenemos, hermanos, el perdón de pecados por su sangre. Por eso la justificación cuenta mucho. ¿Cuántos hemos sido justificados por la fe? Ya no tenemos cadenas, ya no estamos en la cárcel, ya no estamos, hermanos, como acabamos de decir, ya no somos hijos de ira, ya no somos hijos de las tinieblas, ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ahora nos ha trasladado el Padre al reino de su amado Hijo Jesucristo. Colosenses 1:13 lo dice, hermanos. 1:13 y 14 lo dice. Alaba el Señor. Pero también la muerte de Jesús nos ha traído una palabra que muchas veces se nos ha olvidado. Es victoria y conquista. La muerte de Jesús nos ha traído victoria. Alaba el Señor. Somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. ¿Y qué hemos obtenido, hermanos, para ser victoriosos? Solamente la fe. La fe en Jesucristo nos ha dado la victoria. Alaba el Señor. Cuando Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, hermanos, le arrebató el poder a Satanás, le arrebató el poder a la muerte, le arrebató el poder al pecado, le arrebató el poder a la sepultura. Y nada tiene, hermano, derecho, y nada tiene ya, hermanos, parte en aquel que ha creído en Jesucristo y en su sacrificio expiatorio y que ha sido lavado con su sangre preciosa, hermanos, por la fe en Él. Usted ya no está condenado, ya no somos condenados. Ahora somos, hermanos, trasladados al reino de su amado Hijo en victoria. Y la victoria, hermanos, se culminará cuando Cristo venga por su iglesia para llevarnos a la eternidad con Él. Por eso, hermanos, la muerte de Cristo habla de muchos temas que no debemos de olvidar, no solamente en Semana Santa, sino todos los días agradecerle a Dios, decirle: Señor, gracias por tu justificación, gracias por tu redención, gracias porque he obtenido reconciliación, gracias porque ahora he tenido vida eterna, gracias porque ahora tengo amor, tengo, Señor, como dice lo que acabamos de aprender, hermanos, tengo muchos beneficios en tu salvación. Alaba al Señor. Cristo vive. Fuiste propicio. Tú hiciste sacrificio por mí, por la humanidad. Alaba al Señor. Qué hermoso es, hermano, que como iglesia nosotros en estos días nos reunamos solamente para agradecerle al Señor en alabanza, dándole gloria, dándole honra, dándole adoración a aquel que venció la cruz por nuestros pecados. Y usted debería de ser la persona más feliz. Amén. Debería de ser la persona más feliz porque usted ha sido salvo por la sangre del Cordero. Quiero, hermanos, ir al Evangelio de San Lucas para dar un pequeño esbozo sobre la cronología importante, hermanos, en la noche de la Pascua y del Getsemaní, antes de la cruz. Alaba el Señor. Quiero ir, dije Lucas, pero quiero ir a Mateo primeramente para estudiar esta palabra, hermanos. Y aunque no explique todo, pero sí voy a dar la cronología. Si usted la quiere anotar, anótelo, porque vamos a leer Lucas 26, Mateo 26, y el día jueves fue un día de mucho trabajo para el maestro, de mucho trabajo para el Señor Jesús. Y el día jueves, sobre todo la mayor parte de la tarde-noche, es cuando por primera vez Jesús instituye la cena. Y podemos leer en Mateo 26, 17
hermanos, en donde Mateo 26, 17 en adelante, es donde el Señor instituye un nuevo pacto de la gracia. El nuevo pacto, hermano, en el cual Jesucristo anunciaba el propósito de su muerte en la cruz del Calvario. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, que por muchos es derramada para remisión o para perdón de pecados. Yo estoy leyendo el versículo 27, el versículo, hermanos, desde el 26 al 29, es donde el Señor instituye la cena, lo que ahora la iglesia practica. ¿Y por qué? ¿Y con qué propósito lo practicamos? Precisamente recordando este hecho, su sacrificio, su muerte, su resurrección. Alaba al Señor. Bueno, hay horarios tentativos, es decir, horas tentativas. Era una noche de Pascua, era una noche ajetreada. La gente no dormía, hermanos, porque era una noche de fiesta. Desde el domingo antes de la Pascua, la gente iba a Jerusalén para conmemorar la Pascua. Si en el día domingo yo les hablaba acerca de que habían cerca de 2.5 millones de personas en los tiempos de Jesús, ahora imagínense la Pascua. Era, hermanos, una concentración incontable de gente. El Señor Jesús en esa noche instituye, hermanos, la cena del Señor. En ese momento, hermanos, Judas sale y se presenta, hermanos, ante los fariseos y escribas para ofrecer al maestro. Y usted lo puede leer, mire, en el versículo atrás, alaba el Señor, en el versículo 14 hasta el versículo 16 de Mateo 26, hablan de esta obra perversa de Judas. Por eso yo quiero decirles, y lo repito, lo que hablamos el domingo, Judas no participó de la tercera copa, porque en la Pascua se toman 4 copas, y la tercera copa habla de redención. Amén. La primera copa habla de libertad. La segunda copa habla, hermanos, de triunfo, y la tercera habla de redención. La cuarta copa habla de alabanza, y esa cuarta copa, hermanos, que es la de alabanza, será cuando Cristo venga y festejaremos, hermanos, las bodas del Cordero con Él. Y la tercera copa, Judas no lo participa porque es la copa de la Pascua, y es donde instituye el maestro la cena, la mesa del Señor, o la Santa Cena, como nosotros lo conocemos. También, hermanos, es ahí donde Jesús sale a Getsemaní. Amén. Usted puede, hermanos, ver el versículo 36 de Mateo 26. Pero antes, Jesús anuncia la negación de Pedro. Amén. Y Jesús va al Getsemaní. Alaba el Señor. Bueno, después del Getsemaní, ahorita vamos a ver estos puntos. Después del Getsemaní, Jesús es traicionado. Cuando llega Judas, usted lo puede leer en Marcos 14, 43 a 46. Marcos 14, 43 a 46 y San Juan 18, 22. Cuando Judas lleva, hermanos, una turba, entre ellos los soldados romanos, entre ellos los líderes religiosos, y con un beso, hermanos, traiciona al maestro. Alaba el Señor. Bueno, de ahí suceden 6 juicios, hermanos. Después de que
arrestan a Jesús, después de que es llevado Jesús, hermano, al Sanedrín, que ya lo expliqué ayer, que era el Sanedrín, 6 juicios ilegales. Alaba el Señor. El primer juicio, hermanos, lo hace Anás. Amén. El segundo juicio lo hace Caifás. Eran juicios, hermanos, pero son juicios ilegales. Primero fue Anás, después Caifás, alaba al Señor. Después otra vez lo llevan ante el Sanedrín, un juicio ilegal ante el Sanedrín. Como cuarto juicio, ahora lo llevan a Pilato. Pilato por primera vez lo interrogan. Alaba el Señor. Usted lo puede leer en los últimos capítulos de los 4 evangelios, hermanos. Ahí está el orden. Pilato por primera vez lo interroga. Alaba el Señor. Pero después Pilato no le asombra mucho estar frente a Jesús. Lo desprecia, lo toma muy en poco y lo manda a Herodes. Otro juicio con Herodes. Hermanos, y Herodes también se mofa de Jesús. Herodes se burla de Jesús. Herodes también lo vuelve a mandar otra vez con Pilato. Y Pilato, ahí entra el punto de: yo me lavo las manos, yo libre soy de la sangre de este hombre, se lo entrego a ustedes, ustedes tienen la ley judía, ustedes saben qué hacer con él. Pero el Sanedrín, Caifás y Anás piden apoyo al Imperio Romano. Son los que gobernaban en ese tiempo, hermanos. Y hay aquí algún punto muy importante que pasa en todos los evangelios: la flagelación, los maltratos, los golpes, hermanos, las burlas, lo desnudan, lo flagelan, lo golpean, hermanos, casi la mayor parte de la noche del día jueves o de la noche del jueves, hermanos, y aproximadamente a las 9 de la mañana del día viernes, en este caso en nuestro horario y también en el horario de los judíos, pero ya acercándose casi la tarde, a las 9 de la mañana, que era para el pueblo judío la hora tercera, crucifican al maestro. Alaba el Señor. A las 12 del mediodía, que era la hora sexta, empieza la oscuridad por 3 horas, hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde. Entonces, si usted ha leído El Mensajero, que mañana lo vamos a leer, las palabras de Jesús son tan conmovedoras que algunas palabras las menciona en la oscuridad, como la palabra Elí, Elí. ¿Sí? Esa palabra, en un momento que se está oscureciendo, hermanos, Jesús lo menciona, Jesús lo declara, así como consumado es. Así como Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eran palabras conmovedoras, hermanos, en el cual traen un significado para usted y para mí hasta nuestros días. Quiero ir a 3 puntos importantes. ¿Qué podemos aprender de esto usted y yo? Y quiero hablar de 3 personajes. 2 negativos y uno admirable y hermanos, y grandioso, como es Jesús. Primeramente tenemos que aprender, hermanos, y voy a los puntos rápidamente. ¿Qué aprendemos de Jesús en el Getsemaní? Jesús frecuentaba el Getsemaní. No era la primera vez que Jesús iba al Getsemaní. Para Jesús, el Getsemaní era un lugar conmovedor. Era un lugar, hermanos, donde tenía encuentros íntimos con el Padre a través de la oración.
Era un lugar, hermano, en donde Jesús hablaba con su Padre. Y después de la última cena, hermanos, y después de que Judas fue y ofrece a Jesús, y después de la negación de Pedro, que ahorita lo vamos a ver, Jesús va al Getsemaní. Amén. Y en el Getsemaní, como todos lo sabemos, es una oración tan conmovedora, hermanos, que podemos verlo sobre todo en los evangelios sinópticos. Sobre todo Lucas. A mí me encanta lo que habla Lucas. Lucas, que investigó un poquito más y que era médico. Por eso Lucas habla de hermanos, de un fenómeno físico que sucede con Jesús llamado hematroidosis, que es, hermano, el sangrado que baja de la frente por una tensión y desesperación y angustia, hermanos, de la frente, y no solamente de la frente. Se cree que ese fenómeno físico puede también sangrar, hermano, en el cuerpo. Pero sabe, esta oración que Jesús va y hace en el Getsemaní es tan diferente a todas las oraciones que él hacía antes de esa noche. Alaba al Señor. Yo quiero que vayamos a Lucas, porque aquí hay algunos puntos que quiero tratar. Lucas 22, 39. Versículo 41, que dice así: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Amén. ¿Se cree que un tiro de piedra puede ser unos 15, 20, por lo mucho 25 metros de distancia? Y él quiso orar para que lo oyeran sus discípulos, hermanos. Lo hizo con ese propósito, para que estuviera al alcance de los oídos de sus más allegados, como Pedro, Jacobo y Juan. Pero bueno, usted sabe qué sucedió con ellos. Bueno, voy al punto. Y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, vea la palabra agonía. Esta palabra, hermanos, es sufrimiento y dolor, aflicción inexplicable. Amén. Se podría parafrasear como desesperación. Pero Jesús, más que desesperado, hermano, estaba afligido, estaba triste, porque sabía, hermano, el precio que iba a pagar. Y como yo lo predicaba en la mañana en Jalpa, sabía que el Padre lo iba a abandonar, porque iba a descargar toda su vida sobre él por los pecados de la humanidad. Alaba el Señor. Era una tensión emocional que experimentaba Cristo. Era, hermano, una pasión que tenía Cristo, orando en agonía. Dice, lloraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Él sufrió, hermanos, hematidosis, una tensión, hermanos, grande. Una tensión, hermanos, extrema. Una tensión inimaginable de angustia y de dolor. Alaba el Señor. De tal manera que en esa noche Él estaba sufriendo allí. ¿Qué lección podemos nosotros aprender de esto, hermanos? ¿Qué lección podemos aprender usted y yo? Él estaba orando.
había llegado su hora, había llegado el momento, hermano, en el cual había venido a la tierra. Tenía que beber la copa de la ira de Dios, el juicio de Dios. Tenía que sufrir el castigo de Dios, el enojo de Dios sobre su vida, porque Dios cargaría sobre él el pecado de todos nosotros, hermanos. Y no es casualidad que el nombre se llame Getsemaní, porque la palabra Getsemaní significa prensa o molino de aceite. Es ahí donde Jesús fue molido. Fue oprimido, hermanos, por nuestras culpas, por nuestros pecados. Alaba al Señor. Fue molido ahí el Señor. Y según, hermanos, la Escritura, Jesús pudo decir al Padre: Abba Padre. Abba Padre. Eso lo dice Marcos. Abba Padre. Una expresión de cariño, una expresión de ternura. Algunos teólogos dicen que Abba Padre significa papito. Pero es una expresión de, hermanos, de cercanía. Hermanos, en estos momentos de agonía, de tristeza, de aflicción, que nuestro Señor Jesucristo experimentó en Getsemaní, podemos aprender algunas lecciones para nuestra vida en la actualidad. Número 1. Muchas veces Dios nos llevará a momentos en nuestra vida que se parezcan a Getsemaní. Alaba el Señor. Muchas veces Dios nos llevará a esos momentos, hermanos, de nuestras vidas que se parecen a Getsemaní. Si yo a usted le preguntara, ¿cuánto de nosotros nos gusta sufrir? ¿Cuánto de nosotros nos gusta padecer, hermanos, o tener sufrimientos? Pero a veces el Señor nos lleva a esos momentos. Muchas veces el Señor nos llevará a momentos de aflicción. Él permitirá momentos de tristeza, momentos de angustia. Alaba al Señor. Para probar nuestro amor, para probar nuestra entrega, para probar nuestro compromiso y nuestra consagración a nuestro Dios. En esos momentos en los cuales somos prensados como las olivas. Porque ahí, hermano, en Getsemaní había un lugar donde molían, hermano, las olivas para sacar el aceite. Trabajaban ahí, hermanos, eran machacadas. Y a veces el Señor permite que a veces seamos prensados como las olivas, en los cuales somos machacados, a veces por las enfermedades, a veces por la soledad, a veces por el dolor, a veces por las aflicciones, a veces, hermanos, por muchos problemas. Y es cuando el Señor quiere ver su fe, quiere ver su consagración, quiere ver su entrega, así como el Señor Jesús. Alaba al Señor. Jesús fue probado, hermano, hasta lo peor. Alaba al Señor. Pero el segundo punto es una gran bendición para usted y para mí, y es lo siguiente: que en nuestro Getsemaní tenemos que aprender a ser obedientes. Y tenemos que aprender y aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Bien, aleluya. Alaba al Señor. Bien. Busque en San Marcos 14, 35 a 36. Me encanta lo que dice este pasaje. Cristo vive. Amén. Pero tenemos que aprender a ser obedientes, hermanos. No solamente cuando tenemos abundancia, no solamente cuando tenemos, hermanos, bendición en algunos aspectos de la vida, sino cuando estemos quizás en luchas, en pruebas, en dolor, en enfermedad. San Marcos 14, Cristo vive, 35 al 36, que dice así: y decía: Abba Padre, lo que yo le comentaba, todas las cosas son posibles para ti.
Jesús sabía y creía que el Padre tenía todo el control. Amén. Es que Dios tiene todo el control. Dice, aparte de mí esta copa, perdón, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Alaba al Señor. Y aquí veo, hermanos, dos cosas importantes: obediencia y aceptación de la voluntad de Dios. Jesús habla a su Padre. Hay confianza, hay intimidad, hay cercanía, hay amor. Por eso le llama Abba Padre. Abba Padre. ¿Usted cómo le habla a su Padre cuando ora? ¿Cómo se debe acercar usted al Padre cuando le ora? En Jesús había confianza, en Jesús había, hermano, cercanía, había intimidad con Él. Y Jesús sabía que todas las cosas son posibles para Dios. Pero Él fue obediente, hermanos. Jesús fue obediente. ¿Cuántos realmente nos consideramos cristianos obedientes, hermanos? ¿Cuántos? ¿Y cuántos de nosotros realmente hemos aceptado la voluntad de Dios en nuestras vidas? Hay cosas que el Señor nos ha hecho pasar o nos ha permitido vivir, pero a veces no queremos aceptar, hermanos. Hace unos días atrás se acercó una hermana conmigo y me dijo: hermano, ore por mí. Ore por mí porque el doctor me ha diagnosticado una enfermedad que no lo voy a decir. Y ella dijo: no lo acepto, hermano, yo no lo acepto. Y yo con cariño le dije: hermana, usted dice que no lo acepta, pero si es la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer? Hermano, pero es que no lo puedo aceptar. Hermano, es que yo creo que Dios me puede sanar. Sí, hermana, pero si Dios quiere, en su voluntad, no sanarla. Yo voy a orar por usted. Yo voy a pedir para que el Señor tenga misericordia de usted. Pero ¿sabe cuál sería nuestra actitud última, nuestra oración? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Pero a veces no entendemos, hermanos. A veces no queremos aceptar lo que Dios nos hace pasar en nuestra vida cristiana. ¿Qué pasa si nos pasa algo en la salud? ¿Qué pasa si perdemos un ser querido? ¿Qué pasa si perdemos, hermanos, algo valioso en nuestras vidas? ¿Qué pasa? ¿Usted le dirá lo mismo que Jesús? No lo que yo quiera. No es a mi manera, sino es como tú quieras, Señor. Amén. Usted sabía que muchos cristianos han dejado la iglesia porque no han obedecido y no han aceptado la voluntad del Padre. Tenemos que aceptar, hermanos. Cada uno de nosotros tiene su Getsemaní. Número 3. Aprendemos que nuestro Getsemaní somos fortalecidos por nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Qué hizo el Padre con su Hijo en Lucas, que ya lo leímos? Mandó un ángel para fortalecerlo. Ese es el Getsemaní, hermano, donde el Señor nos fortalece. Ese es el Getsemaní donde el Señor nos da fuerza para seguir, para tomar decisiones importantes en la vida. A mí me impresiona, hermanos, a Jesús hombre, a Jesús de carne y hueso, levantándose de la oración diciendo: ahora sí estoy preparado. Viene el que me entrega, viene con la gente, he ahí el que me entrega. Pero ¿sabe por qué? Porque ya había sido fortalecido. El Jesús hombre, el Hijo del hombre,
porque sabía, hermano, lo que le iban a hacer. Pero él ya estaba dispuesto, hermano, a hacerlo. Alabe el Señor. Tenemos que aprender de Jesús en nuestro Getsemaní. Tenemos que aprender de Jesús, hermano, en cada periodo de nuestra vida de luchas y pruebas. Usted no diga como muchas personas o muchos cristianos están diciendo: yo no acepto mi enfermedad, yo no acepto esto, yo no acepto lo otro. Y sabe, tienen unas palabras muy extrañas. Yo recuerdo que cuando yo vivía en Naucalpan, una mujer que iba de las iglesias liberales, cada vez que alguien le decía: hermana, no te vayas a caer, hermana, no te vaya a pasar eso, decía: ay, cancelo. Pues ¿qué? Eso es bíblico. ¿Quién va a cancelar algo que Dios ya predestinó en nosotros? Usted no sabe el futuro. ¿O sí sabe el futuro? Para decir cancelo. No. Mejor digamos como Jesús: Señor, si tú permites que yo sufra esto, si tú permites que, si tú está en tu plan para que mi fe crezca, para que mi amor crezca hacia ti, para que mi consagración crezca, para que mi compromiso crezca, si tú me quieres hacer pasar por esto, Señor, que no sea mi voluntad. ¿Sabe lo que nos cuesta siempre hablar con el Señor? Es decirles: Señor, que no sea mi voluntad. Sea un Jesús siendo Dios. Sea un Jesús cuando Él es igual a Dios, se humilló a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alaba al Señor. Por eso, hermanos, aprendamos del Getsemaní. Ahora veremos dos malos ejemplos que no podemos o que no debemos de hacer. La vida de Judas. ¿Quién fue Judas? Usted ha leído la vida de Judas. Usted sabe quién fue Judas Iscariote. Parte de los 12 que Jesús escogió. Y yo preguntaba unos días atrás en un culto entre semana: ¿usted se ha preguntado por qué Jesús escogió a un ladrón? ¿Por qué Jesús escogió a un peleonero llamado Pedro? ¿Por qué Jesús escogió a un publicano llamado Mateo? ¿Por qué Jesús escogió a unos hermanos que los apodaron los hijos del trueno por su mal carácter? ¿Por qué dijeron al Señor: Maestro, pues si quieres oramos para que caiga fuego del cielo y nos consuma? Y nos preguntamos, pero Judas, hermanos, nos da lecciones no en lo negativo, sino en lo positivo. Judas fue el traidor, ya lo conocemos. Amén. Pero Judas no amó a Jesús. Y quiero yo darle algunos puntos importantes aquí. Tomando las cosas de Judas, es posible estar cerca de Jesús y a la vez estar lejos. ¿Sí me escuchó lo que yo le dije? Es posible estar cerca de Jesús y a la vez estar lejos. A lo mejor muchos vienen a la iglesia. A lo mejor muchos tienen una Biblia como la mía o como la suya. A lo mejor se cantan muchas alabanzas, pero están lejos. Judas estaba cerca. Judas vio milagros de Jesús. Judas, hermanos, vio cómo resucitó a Lázaro, cómo le dio la vista al ciego Bartimeo, cómo le dio un milagro al paralítico. Estaba Judas ahí. Alaba el Señor. Era privilegiado Judas porque veía a Jesús obrando. Y cuando Jesús mandó no solamente a los 12, sino a 70 más, porque Jesús tenía 70 discípulos más. ¿Y qué le dijo Jesús? Vayan y hagan milagros, sanen enfermos, expulsen demonios.
prediquen el reino de Dios. Y estaba Judas ahí. Alaba el Señor. Jesús muchas veces habló cosas que se aplicaban a Judas, e incluso advirtió sobre lo que vendría para que lo traicionase. Pero Judas no hizo caso a sus palabras, hermanos. De hecho, sabemos que Judas nunca fue salvo, porque Jesús sabía que lo iba a traicionar, y Judas tenía, hermano, un epíteto, y era el hijo de perdición, porque mientras estaba cerca de Jesús, por sus malas obras estaba lejos de Jesús. ¿Cuántos en realidad, hermanos, a la vez estamos con las dos cosas? Estamos cerca y a la vez salvos. ¿Estamos aquí, hermanos? Muchos venimos a la iglesia nomás a calentar la sillita, pero no somos salvos. Muchos porque no sabemos cantos, porque tenemos una Biblia, a lo mejor porque soy de hogar cristiano. Yo cuando me vine al mundo me di cuenta que yo no era cristiano, hasta que tomé la decisión, hermanos, de recibir a Jesús en mi corazón. Esa noche inolvidable para mí. Pero esta historia, hermanos, una historia real, nos tiene que hacer reflexionar, hermanos, que toda persona que se dice ser cristiana, pero no es santa, no es obediente, no vive para Cristo, vive lejos del Señor. Toda persona, si usted y yo nos decimos que somos cristianos, vivamos como cristianos. Adoramos al Señor. Si decimos que vamos a una iglesia, pues demos honor a la iglesia a la que pertenecemos. Que no hablen mal de nuestra iglesia. Alaba el Señor. Por eso es posible que alguien dice estar cerca de Jesús, pero a la vez está lejos de Jesús. Número 2. Solo Jesús puede llenar nuestras vidas. Amén. Alaba el Señor. Solo Jesús puede llenar nuestras vidas. Judas no era lleno de Jesús. Alaba el Señor. Judas no tenía la paz de Jesús, no tenía la bendición de Jesús y sobre todo la salvación de Jesús. Judas amaba el dinero, pero ¿qué cree, hermano? El dinero no lo satisfació. Sustraía, robaba, engañaba. Y llegó a pensar, dijo, me puedo hacer rico con lo que le pidan los fariseos, a Anás, a Caifás, voy a visitarlos. ¿Y sabe? Judas dijo, ¿qué me daréis? ¿Qué me puedes dar? Si yo te pongo una charola de plata al maestro. En aquel entonces la plata era de muy valioso precio. Querían encontrar, hermanos, satisfacción en el dinero, en lo material. Mucha gente piensa que teniendo dinero va a ser feliz. Que teniendo, hermanos, mucho dinero, el mejor coche o un buen coche, una buena casa, un buen trabajo. Y a veces hay cristianos que prefieren hacer dinero que ir a la iglesia. Como que no confiamos en Dios, hermanos. ¿Sabe? Si algo que yo he aprendido, hermano, desde que me hice cristiano, no pastor, porque primero me hice cristiano que pastor, y sigo siendo cristiano antes que pastor. Pero yo aprendí a confiar, hermano, en Dios con respecto al dinero. Porque si alguien amaba el dinero era yo. Yo ganaba dinero diario. Y diario mis bolsas estaban llenas de dinero.
Tenía botes llenos de monedas, de billetes. Porque mi tirada o mi mirada era ser rico. Y lo estaba logrando. Pero estaba vacío por dentro. No tenía paz, tenía odio, tenía rencores. Algunos que les he contado mi testimonio. Yo odiaba a la gente. Porque el dinero no me satisfacía. Si yo quería, iba al cine, me iba a comer a los mejores restaurantes de Polanco y de Interlomas que por ahí vivían. Pero no era feliz. ¿Sabe por qué? Porque el dinero no da la felicidad, hermano. Si usted le pone primero sus ojos al dinero, no va a tener paz, no va a tener salud espiritual. Alaba el Señor. Y Judas no servía por amor a Jesús. Judas no servía por amor al maestro. Lo hacía por el dinero. Como hay muchos pastores, como hay muchos supuestos apóstoles, como hay muchos hermanos que se enriquecen a merced de los congregantes. Anoche estábamos hablando con un hermano de esa situación. Pastores que piden dinero y que ponen cifras. Y que piden dinero y que profetizan y que si tú siembras y tantas cosas que se están viendo en iglesias grandes. Usted sabe el orden del dinero, hermanos. ¿Qué es lo que Dios nos pide? No más. Alaba al Señor. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que unen a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males, ¿qué? Es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, no pongamos nuestra mirada en el dinero. No pongamos nuestra mirada en los placeres del mundo y de la carne. No tengamos un corazón codicioso que nos haga olvidar de nuestro Señor Jesucristo. Judas, cuando se dio cuenta de su culpa, no se arrepintió. Que no le mienta a un falso pastor llamado Cash Luna que dice que Judas se arrepintió y que Dios lo perdonó. Eso es una mentira, hermano. Tanto Cash Luna como Dante Gebel están predicando que Judas se arrepintió y que Dios lo perdonó. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Judas no se arrepintió. Tiró las monedas, pero encontró un árbol donde se colgó y por el peso cayó al despeñadero y murió sin arrepentimiento genuino. Hermanos, nadie nos va a dar lo que necesitamos, solamente Jesús, el Hijo de Dios. Póngase de pie, por favor. Quiero terminar con lo siguiente. Hay una verdad tan importante para usted y para mí en esta noche, que debemos nosotros de meditar en estos días de Semana Santa. Y es lo siguiente: que nada ni nadie puede detener los planes de Dios. Amén. Estaba decretado que Jesús vendría a ser traicionado y dar su vida por nosotros. Estaba decretado que los planes de Dios iban a cumplir al pie de la letra. Amén. La traición de Judas fue anunciada mucho antes de que ocurriese. ¿Alaba el Señor? Sin embargo, Dios no obligó a Judas a que traicionase a Jesús. Judas entregó a Satanás y llevó a cabo su traición y maldad por voluntad propia. Pero Dios
Es tan grandioso que Él transformó su traición, hermano, en un cumplimiento para bien de los demás. Así que los planes de Dios nunca pueden ser frustrados. Aún Judas estaba en los planes de Dios. La traición de Judas estaba en los planes de Dios. Y se cumplió al pie de la letra. Amén. Es misterioso cómo Dios es soberano sobre todas las cosas. Al mismo tiempo que el hombre es 100% responsable de sus decisiones. Es algo que nuestra mente finita tal vez no puede comprender, pero es algo que necesitamos aceptar, ya que esta verdad es un gran consuelo de Dios para nosotros. Y si Dios puso todo en sus manos y puede tener bajo control todo en su momento más crucial de la historia, la muerte de Jesús sin duda alguna cumplió con los propósitos soberanos del Padre Celestial para bien de la humanidad. Por eso, hermanos, en esta Semana Santa, hermanos, recapacitemos y reflexionemos de cómo está nuestra vida. Esto ha sido como una música tocante, hermano, en todo este mes de marzo. Reflexionemos cómo está nuestra vida. Reflexione, hermano, que Jesús cumplió. Él estuvo comprometido, hermano, no solamente en venir al mundo, sino estuvo comprometido para morir por el mundo, para morir por la humanidad. Y hoy podemos, hermanos, ver que todo se ha cumplido al pie de la letra. Hermanos, demos gracias a Dios, porque los planes puestos en su palabra nunca van a ser frustrados. Nunca, sino se cumplirán al pie de la letra. Oremos al Señor. Amado Padre, estamos aquí presentes. Estamos aquí con esa gracia que nos has dado. Y no podemos nosotros, Señor, prescindir de esta enseñanza. No podemos nosotros olvidar lo que tu palabra dice y nos enseña a través de muchos asuntos importantes que podemos vivir en la vida cristiana. De cómo tomar los buenos ejemplos y de cómo desechar lo que no es de bien para nosotros y lo que no te da la honra a tu nombre para ti, Señor. Ayúdanos para comprender en estos días el verdadero significado del sacrificio de Jesucristo, tu Hijo amado, por nosotros. Sabemos que Jesús, tu Hijo amado, se preparó desde el Getsemaní, a pesar del dolor, a pesar de la agonía, a pesar, Señor, de la tensión. Él pudo aceptar tu voluntad. Él pudo obedecer y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él pudo aceptar tu voluntad. Él pudo, Señor, también ser fortalecido en esos momentos difíciles. Y al igual nosotros, Señor, que tenemos nuestro Getsemaní, podemos aprender a obedecerte, podemos aprender a aceptar tu voluntad. Y es ahí donde tú nos fortaleces, Padre, en el Getsemaní de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no cometer los mismos errores de estos personajes como Judas. Este hombre, Señor, que aunque estaba cerca de ti, su corazón estaba lejos de ti, Padre. Y hoy en día, Padre, se repite la historia en muchos que conocen tu palabra, conocen, Señor, de tu iglesia, saben muchas cosas de ti, pero viven alejados. Señor, redargúyelos y encamínalos y enséñales para que ellos se levanten en fe y tengan una vida entregada, Padre, para tus propósitos. Síguenos ayudando, Señor, y síguenos sustentando con la diestra de tu justicia. Amado Padre, enséñanos a vivir para ti
y danos esa oportunidad para que el día de mañana podamos estar aquí, Señor, para adorarte, exaltarte con todo nuestro corazón, conmemorando, recordando, Señor, y, Señor, haciendo lo que tu iglesia siempre ha hecho en estas fechas tan grandes, que es recordar, conmemorar, Señor, oh Padre, y adorarte y exaltarte por tu sacrificio, por tu redención, por tu amor, por tu salvación.